Egunon, queridos paritos, vamos a cometer la valoración del concierto, una nueva parte de este libro cuarto respecto a la negociación del concierto de 1980-1981 del magnífico libro de 3122 páginas de Pedro Luis Uriarte Santamarina acerca de la Biblia del concierto económico para todo aquel que se quiera acercar y que estamos tratando en toda esta serie de vídeos para que podáis tenerlo online con la deficiencia de ser narrado por un servidor. Pero aquí seguimos con la valoración del concierto de 1981. Esperamos que te haya interesado la lectura del título quinto anterior sobre los puntos clave de la negociación de 1980-1981 que tratamos ayer. Incluso este tema tan significativo y tan importante como es el del porcentaje de contribución, sobre el que podemos asegurar que han corrido ríos de tinta. Pues ahora ya conoces al detalle la versión de cada uno de los dos protagonistas, por lo menos de uno, la parte vasca, máximos al establecimiento del citado porcentaje. Como Pedro Luis es un optimista, eso seguro que lo habrás notado, estamos seguros de que te habrá gustado. En este título sexto vamos a trasladar cuáles fueron las valoraciones que se produjeron tras la firma y aprobación del concierto en 1981. Vamos a dividirlo básicamente en dos puntos capitales, los dos capítulos que siguen. 24. La acogida del concierto por las fuerzas que apoyaron la Comisión Negociadora Vasca y a la propia sociedad. 25. La acogida del concierto económico de 1981 en los medios de la comunicación de la época, analizado por separado los estatales de la prensa vasca. 24. La acogida del concierto por las fuerzas que apoyaron a la Comisión Negociadora Vasca y por la propia sociedad. 24.1. La valoración del gobierno vasco. En aquella larga y complicada negociación, la comisión negociadora se sintió muy respaldada. Nunca se estuvieron solos. Y además supieron informar puntualmente a todos los interesados de cómo evolucionaba la negociación. Al final, la acogida del concierto fue muy satisfactoria por para casi todos, menos para la izquierda abertzale, la derecha nostálgica franquista, las fuerzas políticas que se proclamaban revolucionarias y por supuesto para la propia ETA en sus distintas ramas, que entonces existían por lo menos tres. Personalmente, dice Pedro Luis, puedo decirte con enorme satisfacción que el gobierno vasco, con su lehendakari a la cabeza, Carlos Garaikoetxea, que le pidió información de cómo estaban las cosas en muchas de las reuniones del Consejo de Gobierno, que se celebraban los lunes. Le ofreció su orientación, aliento y apoyo permanentes, pues era consciente de que allí se jugaba su futuro. Lo mismo que recibió de todos los integrantes del esforzado y trabajador equipo de su departamento de Economía y Hacienda, y muy especial de los viceconsejeros Antón Galdiz, Gochon Olaarte, José Ramón Urrutia, Jaime García Vela, de los directores Pedro Mendizábal, José Ignacio García Ramos y José María Hilardia. Esa felicitación se hizo, como es lógica, extensiva, con todo el mérito del mundo, a José Ramón López Larrínaga, quien, como ya sabes, jugó un papel estelar en la negociación, y a Juan Luis Lascurain, cuyo respaldo técnico fue muy valioso. Para el gobierno vasco en su conjunto, la recuperación del concierto supuso un verdadero balón de oxígeno. Habían vivido con Pedro Luis los avatares de la negociación, sus avances y retrocesos, por lo que saber que Euskadi contaba con de nuevo con concierto, supuso para todos una inmensa satisfacción. El éxito no solo fue de Pedro Luis, sino del gobierno en pleno, por quien se sintió muy respaldado en todo momento. Por ello, quiere dejar constancia expresiva de su agradecimiento a sus colegas en aquel fantástico ejecutivo: Mario Fernández, Javier García Egocheaga, Xavier Caño, Pedro Miguel Echenique, Ramón Lavallen, Javier Lasagabaster, Carmelo Renovales, Javier Aguirre, Luis Mari Retolaza, José Luis Robles, Carlos Blasco y Félix Ormazabal, y a los equipos que vivieron con ellos aquella negociación. Y como refrendo de este firme apoyo desde las instancias gubernamentales,
La valoración pública del gobierno sobre el concierto pactado fue extremadamente favorable. Se había abierto un nuevo tiempo porque además del concierto se había logrado el traspaso de las primeras grandes transferencias del Estado a Euskadi. La autonomía vasca por fin estaba en marcha, a plena máquina. 24.2. La valoración de las instituciones forales fue también, como puede suponer, muy positiva. Los 3 diputados generales habían participado en la negociación y uno de ellos, José María Macua, fue firmante del concierto económico por Vizcaya. Asimismo, la acogida que se dio al concierto en las juntas generales fue asimismo muy favorable, en especial en las de Vizcaya y de Guipúzcoa, que recuperaban lo que les fue arrebatado por la fuerza en aquel año 1939. No, 37. 37. En el 39 llega formalmente el final de la guerra, en la cual se inserta en el momento del 23 de junio la partida de esos conciertos de Vizcaya y Guipúzcoa. 24.3. La valoración del Partido Nacionalista Vasco. En un plano político es de justicia destacar el firme apoyo unánime y sin fisuras del partido en el gobierno vasco en 1979-80, con el despliegue de la autonomía, pues será el partido hegemónico ya en el País Vasco. El PNV supo sensibilizar no solo a sus militantes, a los que movilizó cuando fue necesario, sino a otros partidos políticos y a la opinión pública vasca sobre el decisivo asunto del concierto. Euskadi Buruachar, con Xabier Arzayus al frente, hizo un gran trabajo, lo mismo que los grupos parlamentarios nacionalistas vascos del Congreso de los Diputados y del Senado, en los que, como sabes, se integraban dos de los firmantes del concierto, Josu Lorriaga y Juan Mari Ollora, los parlamentarios nacionalistas del Parlamento Vasco. La recuperación del concierto para Vizcaya y Guipúzcoa y la actualización del de Araba era una reivindicación histórica del nacionalismo vasco y por ello la acogida del nuevo concierto fue entusiasta por parte de los dirigentes, militantes y simpatizantes del PNV. 24.4. La valoración del concierto por partidos políticos vascos. Hay que recordar y reconocer además la positiva aceptación del resto de los partidos políticos vascos integrantes en el llamado bloque democrático, singularmente de UCD, el partido que controlaba el gobierno español, pero también del Partido Socialista de Euskadi, PSOE, y de Euskadiko Esquerra, que no se fusionaría con el anterior hasta 1993, que hicieron una buena labor de permanente seguimiento de las negociaciones en el Parlamento Vasco sin interferir ni dificultar las mismas y que al final respaldaron al concierto acordado. Sí, que recuerda Pedro Luis ninguna voz discrepante. Por su parte, valora especialmente la acogida que dispensaron al concierto sus entonces oponentes políticos y hoy amigos, Juan Manuel Eguigaray en el PSE-PSOE y Javier Olaverri en Euskadiko Esquerra. 24.5. La valoración del concierto por la sociedad vasca. Como era de esperar, y con la manifestación de la matización que ha hecho al inicio de este capítulo sobre el rechazo de determinados colectivos, la sociedad vasca recibió el concierto con los brazos abiertos, sobre todo en Vizcaya y en Guipúzcoa, por las razones que hemos apuntado anteriormente. Pero para que te hagas una idea cabal del ambiente que se respiró en aquellos días, nada mejor que repasar en el capítulo siguiente cómo reaccionan los distintos medios de comunicación. La acogida del concierto económico, el número 25, en los medios de comunicación de la época. 25.1. Los medios de comunicación consultados para redactar este capítulo vas a permitirnos, estimada lectora, lector, que nos apoyemos en el dossier de prensa de nada menos que 255 páginas que el Gabinete de Información de Relaciones Externas del Ministerio de Hacienda tuvo la amabilidad de remitirle tras la firma del concierto económico. En ese amplísimo documento se recogen las numerosas noticias y diversos comentarios publicados desde los últimos días de diciembre de 1980 hasta bien entrado enero de 1981. Las líneas que van a seguir van a tratar de recoger un breve resumen de lo que ha parecido más significativo para situarte de nuevo en aquellos intensos e inolvidables días. La información que vamos a ofrecer es la publicada por las dos agencias españolas más importantes en aquellos momentos, EFE, Europa Press, los periódicos más importantes de Madrid en aquellos días, El País, ABC, Ya, Diario 16, 5 días, Pueblo, Informaciones, El Alcázar, El Adelanto,
Aquellos medios abarcaban desde posiciones progresistas del país hasta claramente ultras y franquistas, como el Alcázar, desaparecido en 1987. Como puedes ver, el panorama no puede ser más amplio, y periódicos vascos como El Correo Español, fundado en 1937, así se llamaba en aquella época, veían Diario Vasco, Egin y La Gaceta del Norte. De nuevo, un conjunto de medios que abarcaban desde posiciones radicales de Egin, el diario de Azqueno Chávez, cerrado cautelarmente en 1998 por el juez Estrella, Baltasar Garzón, y levantada la suspensión por los tribunales en 2009, cuando ya estaba muerto y enterrado, hasta El Conservador, La Gaceta del Norte, que en los años 60 lideraba la prensa vasca, y se cerró el 6 de mayo de 1984 para reaparecer sin éxito con otra orientación editorial. Otros medios de comunicación, diarios y semanales, entre los que se encontraban la Gaceta Regional, la Hoja de Lunes de Santander, Lunes Económico, El Norte de Castilla, el Noticiero Universal, La Nueva España, La Voz de Asturias, Actualidad Económica, La Calle, Cambio 16, El Europeo, Off the Record, Rapport Economique, el socialista. De la simple relación de estos medios y la comparación de estas cabeceras con las actuales, puede decirse el enorme cambio que se ha producido en el panorama de los medios de comunicación en el Estado español, porque de los 28 periódicos o semanarios que se han consultado, solo quedan vivos 9 en el año 2015. Y todavía no ha empezado la crisis del papel. Pero bueno, en 2023 serán alguno menos. En 25.2, la recuperación del concierto en los medios de comunicación españoles. La noticia del cierre de la negociación el 29 de diciembre de 1980 fue acogida sin demasiados alardes tipográficos, y los análisis se reservaron para los días siguientes a la firma pública del concierto en Madrid el 9 de enero de 1981. El nuevo concierto vasco lo recibieron en general sin entusiasmo, con cierta prevención, lógica por otro lado, pero sin manifestaciones rotundas de oposición a la concesión de los conciertos económicos, como podrás ver a continuación. 1. La agencia EFE, a quien se le adelantó Europa Press en el avance del cierre de la negociación del concierto en la noche del 29 de diciembre de 1980, además de informar de los distintos acontecimientos que se habían ido produciendo día a día. El 9 de enero de 1981 recogían declaraciones del delegado general del gobierno en el País Vasco, Marcelino Orejas, señalando: hoy es una fecha histórica, hoy culmina una vieja aspiración de todo el País Vasco. En general, las valoraciones que transmitió esta agencia de noticias fueron muy ponderadas. 2. El País, siguiendo una línea informativa positiva, poniendo el acento en cuestiones próximas a posiciones de partidos de izquierda. Así, el 10 de enero de 1981 titulaba: los partidos políticos que firmaron el Estatuto de Autonomía de Guernica favorables al concierto económico. El día anterior había publicado una noticia en la que destacaba: el concierto vasco mantiene el principio de solidaridad. Y ese mismo día, en un amplio reportaje de 2 páginas dedicadas al tema y titulado y firmado por Carlos Humamnes, el concierto económico con el País Vasco pretende garantizar la redistribución solidaria de la renta. Como puedes apreciar, esta era entonces una cuestión crítica. Ese 9 de enero, este periódico, que ya entonces se había convertido posiblemente en el de más influencia en la nueva etapa que se había iniciado en España tras la muerte del dictador Franco, publicaba un editorial titulado El concierto económico con el País Vasco, en el que se destacaba: el llamado Estado de las Autonomías intenta ser una respuesta todavía incierta y borrosa y vacilante a 2 problemas de viejo origen, pero agravados durante el franquismo: las reivindicaciones políticas, idiomáticas y culturales de las nacionalidades históricas, sumadas a los agravios comparativos de los territorios de menor desarrollo industrial y de mayor pobreza. Continúa este significativo editorial diciendo que, desgraciadamente, el problema de la redistribución territorial de la riqueza en la década de los 80 se complica con la gravedad de la crisis económica, la cual ha afectado con especial intensidad a las principales concentraciones urbanas del país. Esta rotunda afirmación se completaba con una referencia específica al País Vasco, en la que se enfatizaba que a la crisis de la industria siderúrgica y de la construcción naval, particularmente grave en un territorio dominado por el monocultivo del hierro, se une una comprensible abstinencia de las inversiones de unos empresarios atemorizados por las extorsiones y chantajes de los llamados impuestos revolucionarios de las distintas ramas de ETA, y propensos a trasladar sus negocios, cuando les resulta posible, a otras zonas de España.
Este editorial del País valoraba positivamente el resultado final de las negociaciones con estas palabras. Las largas y arduas negociaciones entre el Poder Ejecutivo y el gobierno vasco han estado seguramente vigiladas por dos temores contrapuestos: el fantasma del privilegio fiscal, por el lado de Madrid, y el vaciamiento del Estatuto de Gernika por el lado de Vitoria. Ahora bien, las filtraciones que se conocen del proyecto definitivo permiten aventurar que el arreglo es satisfactorio para ambas partes, que los principios constitucionales diferentes pero conciliables de autonomía y de solidaridad han sido correctamente armonizados y que la unidad financiera y fiscal de España no queda mal parada. Como puedes ver, ya entonces flotaba en el ambiente el fantasma del privilegio fiscal, que es algo que, como se ha apuntado y veremos más adelante, ha perseguido históricamente al concierto económico. Finalizaba este amplio editorial del periódico madrileño señalando los riesgos mayores de este drástico replanteamiento de las actividades recaudatorias en favor de las comunidades autónomas, sin las cuales, obviamente, las instituciones de autogobierno serían un simple decorado de zarzuela. No provienen tanto de los eventuales privilegios fiscales como de la duplicación de competencias y de funcionarios, que llevaría a un fuerte e injustificado incremento del gasto público. Sería para echarse a temblar si las comunidades autónomas reprodujeran costosa y monótonamente las estructuras de la administración central. Pero si la sensatez prevaleciera y las autonomías fiscales funcionaran de manera eficiente, los territorios autónomos que consiguieran mejores servicios públicos y mejor infraestructura servirían de ejemplo, de acicate para las demás instituciones de autogobierno y para el propio Estado, lo cual podría constituir una salida para el actual anquilosamiento en materia de gestión y ordenación del gasto del sector público centralizado. Pues bien, el editorialista del País acertó plenamente, porque efectivamente en los años que siguieron los territorios históricos vascos consiguieron mejores servicios públicos y mejor infraestructura. Tiene Pedro Luis más dudas, sin embargo, de que sirviera de ejemplo de acicate para las demás instituciones de autogobierno y para el propio Estado. 3. El diario monárquico conservador ABC informó en clave respetuosa sobre el acontecimiento. Así publicó un editorial el día 2 de enero de 1981, continuando la línea de otro que apareció en la edición del 12 de diciembre de 1980, en el que apuntaba: los conciertos económicos pueden entenderse como modos de gestión de impuestos que no tienen por qué llevar aparejados privilegios para los ciudadanos de la respectiva comunidad autónoma. Como ves, también en este diario el tema del privilegio era una cuestión decisiva. En el editorial del día 2 de enero de 1981, sin embargo, no se volvía a tocar el tema, sino que se señalaba que el proyecto de ley aprobado por el gobierno en el último Consejo de Ministros de 1980 significa el establecimiento del régimen de conciertos económicos con el País Vasco suprimidos durante la Guerra Civil. Se puede apreciar que ABC no toma en consideración el concierto vigente en Araba y que venía siendo objeto de permanente reivindicación, alzando al tiempo una barrera de incomprensión y de distanciamiento entre esta comunidad autónoma y el gobierno de Madrid. En este sentido, con razón pudo pronunciar el ministro de Hacienda las palabras que destacaba ABC. La aprobación del concierto económico es un hecho políticamente importante tanto para el País Vasco como para el resto de España. La Secretaría de Estado para la Información, según recogía ese diario, se atrevía a calificar de histórica aquella fecha del 29 de diciembre como cierre del poco venturoso año de 1980. Cuarto, por su lado, el diario conservador Ya, ligado a la Conferencia Episcopal Española, también siguió su línea positiva. Por ejemplo, el 18 de enero de 1981 destacaba que los vascos no van a pagar menos impuestos que los demás españoles. Sin embargo, el 10 de enero había valorado el acuerdo de los conciertos económicos como un paso adelante, destacando que la sensación que se había avanzado, aunque sea muy poco a poco, en la solución del problema es general. No sé qué pensarás, pero desde luego, si se refería al problema vasco, la valoración de este periódico no resultó muy acertada. Y continuaba en esta columna editorial diciendo: según testigos cualificados, las cosas van algo mejor, aunque el paisaje urbano en el norte destila todavía tristeza, suciedad y abandono.
Es como una taberna al amanecer, después de una noche de borrachera y de trifulca. Como puedes ver, una división tremenda de la realidad que se vivía entonces en Euskadi. Quinto, el periódico Diario 16, de tendencia progresista, apoyó el concierto vasco. Como ejemplo, titulaba la noticia el 10 de enero de 1981, el País Vasco avanza en su autonomía. Los conciertos económicos devuelven a Euskadi lo que históricamente es suyo, dentro de un posicionamiento favorable al acuerdo alcanzado. Sexto, el diario Cinco Días, ligado a Prisa, el editor del País, titulaba: ayer se firmaron en Madrid los conciertos económicos. Sin Suárez ni Garacochea no son un privilegio. Sin embargo, después de este curioso, por las citas personales, pero positivo titular, este medio señalaba: pese a la satisfacción general y a la reiteración de las declaraciones públicas de que la firma de los dos conciertos, de que los conciertos significaban una restitución histórica y de ninguna forma un privilegio en particular, algunos cuadros del Ministerio de Hacienda no tuvieron reparo en pensar en alto que la balanza se había inclinado del lado vasco por motivos políticos. En otras palabras, según estos cuadros, los vascos habíamos ganado el partido. Y en un editorial publicado ese mismo día bajo el título La oportunidad de los conciertos económicos, destacaba este periódico económico que ni en el País Vasco debe de constituir vía de evasión de responsabilidades o de creación de ineficacias, burocracias superpuestas, ni de la administración central se debe andar con obstáculos y regateos, menos aún con el fomento de la mentalidad de agravio comparativo contra lo que la comunidad autónoma perciba o deja de percibir, porque a estas alturas del siglo XX es tan aldeano el independentismo de parroquia como el centralismo de los separadores. Llamativo comentario, ¿no crees? El 7. El diario Pueblo no se mostró especialmente beligerante con los conciertos. Este periódico de origen franquista pues lo crearon los desaparecidos sindicatos verticales, por lo que se ve lo que ahora conocemos deben ser horizontales. Pero en aquellos años, ya más moderado, el 10 de enero de 1981, tituló la información Jornada histórica para el País Vasco, haciendo referencia a la firma de los conciertos y a la constitución aquel mismo día de la Junta de Seguridad. 8. El diario ultraderechista El Alcázar fue el más crítico de todos los periódicos españoles y buscó en todo momento debilitar al gobierno español. Así titulaba en la noticia el 9 de enero de 1981. Los negociadores vascos muy satisfechos por las concesiones del gobierno de Madrid. Y en una noticia anterior, fechada el día 2 de enero, insistía que el PNV impuso sus exigencias al gobierno español. Para echar más sal a la herida, además de destacar la fragilidad negociadora del gobierno, se preguntaban por el hecho de que fuera de Vizcaya, por ejemplo, existen miles y miles de pisos en las provincias de Santander, Logroño y Burgos, por donde tenemos que declarar los de Vizcaya esos pisos. Se van a llevar el País Vasco el beneficio de estas propiedades en detrimento, por ejemplo, de Santander, con no menos de 30.000 pisos propiedad de los vizcaínos, y volvía a preguntarse ¿por dónde cotizarán los bancos de Vizcaya y Bilbao con sus 800 sucursales fuera del País Vasco? Ya ves las dudas metafísicas que el diabólico concierto originaba a tan abrumados plumillas. Como puede suponer, aquellos nostálgicos del régimen franquista, los conciertos recuperados para Vizcaya y Guipúzcoa le supieron a cuerno quemado. 25.3. La acogida del nuevo concierto en la prensa vasca. Del análisis de los posicionamientos de los nuevos periódicos vascos tras la noticia de que Vizcaya y Guipúzcoa iban a contar de nuevo con la institución histórica de concierto y Araba, con uno renovado y potenciado, como se deduce, como era de esperar, que las valoraciones fueran mucho más positivas y en algún caso entusiastas que las de los medios anteriormente citados, como puedes comprobar tú mismo a continuación. El Correo Español, que nació en 1937, fue publicando sobre aquel acontecimiento sucesivas informaciones muy destacadas y ponderadas que incluso incorporaron la publicación de todo el texto del concierto aprobado. Entre ellas fue muy significativa la que apareció en aquel diario el 31 de diciembre de 1980, titulada Conciertos económicos, un triunfo del diálogo. En función de las transferencias concedidas, el País Vasco recibirá unos 75.000 millones de pesetas. Se resumía así en la rueda de prensa que realizó Pedro Luis el día 30 de diciembre tras la firma de acuerdo definitivo realizada la noche anterior en Madrid. Este importante periódico vasco recogía también ese día
unas declaraciones del ministro de Hacienda, Jaime García Lloveros, en las que señalaba: este acuerdo cierra el último de los grandes temas pendientes con el País Vasco en el terreno político. Y, sobre todo, hay que destacar que el Correo publicó un laudatorio editorial titulado un feliz acuerdo, que se indicaba con esta frase: debemos felicitarnos todos por el acuerdo alcanzando entre la Hacienda del Estado y el gobierno vasco sobre el concierto económico, y debemos felicitar a quienes han culminado con éxito las negociaciones. Asimismo, la información que publicaba el 30 de diciembre de 1980 en primera página destacaba con grandes titulares: se logró el acuerdo, el proyecto de ley será aprobado hoy en el Consejo de Ministros. En la información que publicaba sobre este acontecimiento señalaba textualmente lo siguiente: las últimas jornadas de los negociadores han sido muy intensas. El sábado estuvieron reunidos de 9 de la mañana a 12:30 de la noche, con un pequeño descanso para comer. El domingo la reunión, que comenzaba a las 12 del mediodía, terminó a las 6:30 de la mañana. Y ayer, lunes, las conversaciones que se habían iniciado a las 12 del mediodía y terminaban ya a las 10:30 de la noche. Ese mismo día, en páginas interiores, destacaba este periódico también con grandes titulares: conciertos económicos, se logró el acuerdo. Y en un segundo titular recogía las palabras de un tal Juan María Uriarte, entiendo que era Pedro Luis, porque venía su foto, que señalaba muy ufano: estamos muy contentos, el concierto es francamente satisfactorio. Sin duda, el himno activista compartió esta alegría y por eso le cambió de nombre. 2. En el diario nacionalista Deia, las informaciones que se publicaron también fueron muy positivas y extensas, destacando entre ellas el editorial que publicó el 31 de diciembre de 1980 titulado Conciertos económicos, un buen final para 1980. Destacaba acertadamente ese editorial que con la aprobación de los conciertos comenzaba a hacerse posible el autogobierno. A continuación, el diario nacionalista ponía el dedo en la llaga al recordar que los conciertos económicos que fueron suprimidos como un castigo de guerra tenían que haber sido devueltos hace ya mucho tiempo, y puntualizaba contra lo que han dicho ucedistas y socialistas: no se trataba de exigir unos privilegios para el País Vasco, sino de recuperar unos derechos históricos, un sistema específico de financiación concertado entre el gobierno autónomo y el gobierno central. Destacaba también el apoyo popular y la presión ejercida para lograr el acuerdo. En Euskadi no solo hay que reconocer las gestiones del gobierno vasco, que las ha realizado con éxito, sino a los que, contra viento y marea, desde los niveles populares hasta los ayuntamientos y diputaciones, han defendido con urgencia de los conciertos, contra lo que se ha escrito en algunos medios. Su sana impaciencia no solo ha sido un respaldo popular a los negociadores vascos, sino un incentivo más para que el gobierno central acelerase la búsqueda de soluciones. En otras palabras, sin restar méritos al gobierno vasco y a los negociadores, se ponía el acento en el papel jugado por el PNV, aquel gran logro. Continuaba aquel editorial con una frase de agradecimiento a quien ha sido capaz de animar a Suárez y a su gobierno a salir de sus miedos y de sus recelos para negociar a fondo con el gobierno vasco. Sin duda, el editorialista se refiere a Juan Carlos I, señor de Vizcaya y rey de los españoles. Pues añade a continuación: el llamado laberinto vasco, con sus aparentes callejones sin salidas, empieza a dejar de serlo, entre otras razones porque creemos que desde la zarzuela se ha empujado a que el gobierno español descubra que aquí en Euskadi había planteado un grave tema del Estado, al que Suárez y su equipo daban un tratamiento partidista. ¿No te parece muy significativo? Termina este importante editorial del diario nacionalista haciendo una advertencia hacia algunos sectores políticos y estatales y también a grupos abertzales de ideología marxista. Dice así: solo quienes en esta primera andadura han sido capaces de llevar a Euskadi por un camino democrático y responsable de autogobierno pueden garantizar que esta línea va a continuar. El resto de las ofertas o desvasquizan el proceso nacional de Euskadi, o bajo la ambigua etiqueta de la izquierda abertzale, marxismo camuflado, lo llevan por la pendiente de una revolución suicida. Más claro, agua. 3. Por su lado, el Diario Vasco publicó también muy extensas informaciones en líneas de su hermano, el Correo Español, el surgido en 1937, entre las que destacaron las declaraciones del diputado general de Guipúzcoa, Xabier Aizarna,
participante de la negociación del concierto, pero no representante de Guipúzcoa en aquella comisión, pues como ya sabes, la representación corrió a cargo del viceconsejero de Administración Local, Víctor Menchaca Torre, quien en una entrevista concedía a este periódico guipuzcoano señalaba algo que muchos vascos esperaban y deseaban: las diputaciones volverán a ser modélicas. Y aquí añadía aquel político ejemplar: hemos de recuperar el nombre de diputaciones modélicas, ganando con los conciertos históricos, para enfatizar también que la integración en el mercado común no plantearía problemas al concierto económico. Está claro, por si eres joven y no te suena eso de mercado común, que era el nombre coloquial de la Comunidad Económica Europea, la antecesora de la actual Unión Europea. No sabía entonces los problemas que tendría que superar el concierto hasta conseguir el reconocimiento de las instancias de la Unión. Recogía también el Diario Vasco, al igual que lo hacía el Correo Español, ese diario nacido en 1937, las declaraciones de uno de los miembros de la Comisión Negociadora Estatal, el competente director general de tributos, Alfonso Gota. Por cierto, una persona de un talante tremendamente positivo y agradable, que los actuales conciertos económicos tienen mayor perfección técnica que los proyectos anteriores. Sin duda fue así, y era de agradecer que se reconociera. Otras declaraciones interesantes que recogía el Diario Vasco fueron las del alcalde de Eibar, Mikel Larrañaga, que ocupaba también el cargo de presidente de la Comisión Municipal de Hacienda, quien destacaba que la impresión que tenía de los conciertos era muy favorable, que gracias a ellos los ayuntamientos comenzarán a ver el sol. Así ocurrió, paso a paso. Este importante periódico de Guipúzcoa tuvo también la atención de realizarle a Pedro Luis una entrevista que ocupó nada menos que 3 páginas y que resumía con el titular más importante de la misma, en que como presidente de la Comisión Negociadora Vasca se permitió destacar que este es un concierto muy satisfactorio. Como llevas leídas ya demasiadas páginas redactadas por el entrevistado, vamos a ahorrar el resto de aquella larga entrevista. Cuarto, la extensísima información publicada por el Diario Vasco contrastaba con la mucho más escueta de Egin, el periódico próximo a la tesis de la izquierda abertzale, marxista-leninista, que, como puedes suponer, no acogió el fin de la negociación tirando cohetes en la bahía de la Concha para celebrar el acontecimiento. Así, en la información que publicaba el 31 de diciembre de 1980, este periódico destacaba un llamativo titular en el que decía: con los conciertos económicos no disminuirán las presiones fiscales. ¿Te ha sorprendido? Y en la misma línea de ir poniendo chinitas, el 13 de enero de 1981 destacaba, en relación con el acto de homenaje a los negociadores vascos PNV y UCD, únicas fuerzas presentes el domingo en Guernica, para incidir en otro titular: un autodenominado sector crítico del PNV critica el acto de Guernica, deplora el hecho de que el PNV haya dejado de ser municipalista. Como puedes ver, cada cual arrima el ascua a su sardina. El periódico abertzale incluyó también un artículo del político navarro Patxi Zabaleta, titulado Los conciertos económicos y el amejoramiento foral, y publicado el 4 de enero de 1981, en el que defendía la tesis de que los conciertos no van unidos o exigen estatuto de autonomía, y terminaba señalando: sin resolver la cuestión territorial de Euskadi Sur, fueros, amejoramiento, conciertos y estatuto no empiezan a resolver el problema de Euskadi, el problema de los vascos. 5. Finalmente, es de justicia destacar la amplísima y documentada información que publicó la Gaceta del Norte, un periódico que siempre defendió activa y positivamente esa institución y que acogió el acuerdo alcanzado con una enorme satisfacción. Como resumen de todas estas informaciones, para no extendernos más en este capítulo, te diremos que la valoración que hizo aquel periódico de los conciertos económicos fue muy positiva. Con todo lo anterior, amigo lector, lectora, creo que tendrás ya suficientemente claro el panorama informativo de aquellas fechas, y con toda la información anterior supongo que habrás podido realizar tu propia valoración de cómo fue la acogida del nuevo concierto en medios de comunicación de aquella lejana época. 25.4. La necesidad de un esfuerzo pedagógico. Hasta aquí un pequeño resumen de lo comentado por distintos periódicos españoles en base al dossier de prensa que le remitió el Ministerio de Hacienda en enero de 1981. Independientemente del mismo, se ha podido tener también referencias de otros periódicos como el Diario de Burgos, Heraldo de Aragón y Nueva Rioja, pero
no se cree que merezca la pena extendernos más. Lo que está claro es que aquello fue la primera vez en la que se consta que el concierto suscitara el interés de constituir noticia en prensa de difusión en el ámbito regional limítrofe al País Vasco, y también que fuera recogido con profusión por los medios de comunicación españoles más importantes. 25.4.1. Un esfuerzo personal de pedagogía por el lado de Pedro Luis, como tuvo que mantener muchos encuentros con periodistas, se dio cuenta de que el grado de desconocimiento que tenían los mismos sobre estas cuestiones era muy elevado, lo cual no era de extrañar porque era un elemento nuevo que surgía en el horizonte político. Los conciertos de Álava estaban vigentes, pero su repercusión mediática era mínima, y que suscitaba además un gran interés no solo por su contenido, sino por el conjunto de acusaciones y descalificaciones que le rondaban, como se pudo ver en su grado mínimo de expresión en el propio debate que se mantuvo en el Congreso de los Diputados y en el Senado en abril de 1981. Por esta razón tomó la decisión que cree resulta inusual en un responsable político. Organizó una especie de seminario para conocimiento de materias económicas y concertadas, al que invitó a los periodistas que llevaban este tipo de temas en el País Vasco. Te puedo asegurar y decir que lo celebraron en el parador de Argomaniz, en Araba, y que todavía al día de hoy, cuando se encuentra con algunos o algunas de los periodistas asistentes, le recuerdan aquel encuentro en el que pudo ofrecer en vivo y en directo su punto de vista a los responsables de medios de comunicación que más se interesaron por el tema. 25.4.2. Un esfuerzo de pedagogía a nivel estatal. En el libro de Miren Alcedo comenta Emilio Guevara que, como hubo también un proyecto de publicitar el concierto fuera de los territorios vascos para favorecer una mejor comprensión de en qué consistía y combatir la imagen de privilegio que tenía y todavía tiene esta institución, pero por distintos motivos no llegó a concretarse. En relación con ello, cuenta una sabrosa anécdota que trasladamos a continuación. Dice lo siguiente Emilio Guevara: la última vez que hablé con Juana Juraguerra fue en julio del 78 en su domicilio de Bilbao. Entonces era el presidente del Consejo General Vasco. Había resultado ser Rubial y él era el vicepresidente. Acababan de tener una entrevista en la Moncloa con Suárez. El hecho es que me llamó un día, a mí, a la mañana, para contarme lo siguiente. Suárez me ha dicho que él se encuentra con dificultades dentro de su propia gente para poder dar a entender muchas de las cosas que nosotros pedimos, porque no tienen ni idea, por ejemplo, de lo que es el concierto económico. Y entonces me ha pedido que si nosotros podemos buscar unas cuantas personas que estén en condiciones de ir por distintos sitios en España con charlas, cursillos que organizaría la propia UCD, que ellos organizarían para ir a explicarles lo que es esto, que podría contribuir a ayudar y acercar posturas. Continúa comentando Emilio Guevara que me pidió si yo podía ser una de esas personas y si podía estar en aquel momento dispuesto a hacerlo. Yo entonces no tenía cargos públicos y le dije que encantado, que me parecía una idea buena. Luego falleció en el mes de agosto y ya eso no se hizo. Pero muchas veces me he acordado de esta conversación, no solo porque fue la última vez que hablé con él, sino porque realmente muchas veces los problemas surgen de una falta de conocimiento y comprensión previa de las cosas. Y vamos a unos ciertos prejuicios a estas cosas. Y es una pena porque a veces ponemos dificultades donde no las hay o las acrecentamos. Sabe reflexión la de Emilio que compartimos plenamente, y con ello creo que podemos dar por concluido este capítulo y entrar ya en la conclusión de esta parte cuarta. Y por lo tanto vamos a la conclusión de la parte cuarta. Ya ves, apreciado lector, se ha cumplido una vez más un principio que casi puede considerarse como físico, o si lo quieres matemático. Todo lo bueno se acaba. Espero que no consideres que lo que se acaba es lo malo, porque efectivamente hemos llegado ya a la conclusión de la parte cuarta, en la que hemos pretendido explicar con mucho detalle cómo se desarrolló la negociación del concierto que entró en vigor el 1 de junio de 1981. Son hechos históricos que nunca había contado y espero, dice Pedro Luis, haya merecido tu interés. Ahora, para cerrar esta parte y como premio a tu constancia, vamos a exponerte en un capítulo cortísimo, creo que te lo mereces, un mensaje que creo que es de justicia realizar. Lo vamos a leer, por favor, ¿no? 26.
un gran éxito negociador. Es una obra de todos. Aquella negociación, ahora puede decirse es un rumor, se planteó impecablemente por parte de la representación vasca en el plano estratégico y táctico. Vamos a decirlo así, con el ruego de que no lo consideres una expresión de tonta vanidad, sino el reflejo de unos que siempre supimos lo que queríamos lograr. Un nuevo concierto, mejor que el vigente a la vez. El camino para conseguirlo, no levantarse de la mesa hasta cerrar la negociación, costara el esfuerzo que costara, y la fecha tope para aquellas larguísimas conversaciones, el 31 de diciembre de 1980. Por tanto, hubo sentido de anticipación, una enorme fortaleza de ánimo y asimismo una gran convicción en lo que se estaba defendiendo. Y también un notable conocimiento conceptual y técnico de las materias que se estaban negociando, tanto las fiscales, tributarias y locales, como sobre todo las relacionadas con el cupo, que como has podido conocer, tuvieron que conocer y concebir absolutamente ex novo. Pero además, si no hubiera existido una fortísima vocación, es decir, motivación emocional, la conciencia de que aquello que negociaban era crítico para el futuro de Euskadi, hubiera sido imposible aguantar incluso físicamente una negociación tan dura y sobre todo hubiera sido impensable haber logrado llegar tan lejos como se llegó. Como presidente de la comisión negociadora se sintió siempre enormemente respaldado Pedro Luis por los suyos y respetado por los de el otro lado de la mesa y por los partidos políticos entonces representados en el Parlamento Vasco: PNV, PSE, Euskadiko Ezkerra, UCD y Alianza Popular. A unos y a otros debe su agradecimiento más profundo. Aunque a Pedro Luis le tocó desarrollar el papel protagonista principal, quiere dejar absolutamente claro que el concierto económico vasco de 1981 fue una obra de todos y como tal debe ser reconocido y celebrado, y como así lo siente y lo entiende, así lo quiere transmitir, apreciada lector, lectora, para que tú también lo compartas. Con esa afirmación a la que ruega le des el máximo valor, termina esta amplia cuarta parte en la que se ha tratado de explicar el desarrollo de la muy larga negociación del concierto económico, desde sus primeros pasos con el Consejo General Vasco hasta su entrada en vigor el 1 de junio de 1981, pasando por aquella memorable noche del 29 de diciembre de 1980, en la que el ministro de Hacienda y Pedro Luis, este autor amigo tuyo, terminaron de rubricar el último de los artículos que finalmente se lograron consensuar. Con esa firma y con la del acta, con el correspondiente apretón de manos, el texto del nuevo concierto terminó por ser pactado. Misión cumplida. Y ciertamente fue una misión cumplida en la que, evidentemente, como el resto de libros, el libro número 4 pues también tiene sus anexos con, bueno, pues la bibliografía y por supuesto también con índice onomástico de la cuarta parte, evidentemente con los nombres, y así pues también evidentemente lo de la bibliografía pues utilizada para la redacción de la cuarta parte con sus libros y artículos en revistas especializadas, medios de comunicación, documentación institucional, legislación y normativa, también búsquedas a través de internet y otras documentaciones también utilizadas. Y evidentemente pues en la cuarta parte termina con el facsímil de la situación de ese documento del concierto económico de 1981, que evidentemente está incorporado en el documento de las 3.122 páginas y que todo aquel que le interese, pues evidentemente seguro que está ahí, y también en otro libro hecho específicamente que sacó tiempo después Pedro Luis Uriarte de Santa Marina con la negociación de 1980-1981 y que está comentado en este canal, pues fui objeto de preciado regalo de ese libro en dedicatoria a mi persona, lo cual agradezco personalmente a Pedro Luis Uriarte por no solamente el trabajo que se hizo en ese año 1980-81, sino la labor literaria, también incluyendo ese postrer libro con esta negociación de 1980-81. Y creo que aquí lo vamos a dejar con el final formal de este libro cuarto del concierto, y seguiremos con los siguientes para dar esta visión de conjunto del sistema de concierto y convenio de cupo y aportación, por la importancia que tiene al autogobierno vasco, a la ciudadanía vasca y a sus derechos sociales que se financian
con los recursos devengados del sistema de concierto. Y sin más, queridos patitos, como digo, lo dejamos aquí, pero continuaremos. Es que ricasco, agur berobat, beti gelpien.